Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito. Esta semana, en ausencia del pastor Durazo, soy yo, su amigo, el pastor Carlos Rangel. Le mando un abrazo muy fuerte al pastor. Como le decía la semana pasada, nos deja un techo muy alto, pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para pasar un tiempo de bendición, un tiempo de estudiar un poco la palabra, reflexionarla, tener un mensaje que provenga del corazón de Dios para edificar al pueblo de Cristo. Hoy vamos a tomar un tema importante que es de la fe, ¿verdad? El reino de los cielos se mueve por niveles, ¿sí? Dice la Escritura que la senda del justo es como la aurora, ¿verdad? Que va creciendo hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que cuando uno llega al Señor, empieza uno a transformarse, a madurar, a crecer, y cada día vamos creciendo y avanzando en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestra meta? Pues tenerla a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro estándar de vida y queremos caminar hacia esa visión de cada día ser más como Él. Entonces, eso nos explica que la Escritura nos enseña que nuestra vida cristiana tiene que ir avanzando. ¿Sí? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir descubriendo cosas nuevas y maravillosas. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo conocí al Señor, ya gracias a Dios, 22 años, me acuerdo que yo daba mucho mi testimonio de dónde Dios me había sacado, de la vida que yo llevé sin Cristo, y daba mi testimonio y platicaba mi testimonio, y mucha gente creía a través de ese testimonio y mucha gente se convertía. ¿Sí? Muchos jóvenes que habían pasado lo que yo pasé escuchaban mi testimonio y ellos se entregaban a Cristo, y así 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y pasaron algunos años y yo seguía hablando de mi testimonio hasta que dije, Señor, ese testimonio es hermoso porque tú me transformaste, pero en estos 5 años que ya llevo caminando en ti, ahora ¿cuál es mi testimonio? Te conocí, fui transformado y fui cambiado, pero ahora ¿cuál es mi testimonio? En estos 5 años, ¿a dónde más he avanzado? La Biblia también sugiere que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos de victoria en victoria. Dije, bueno, Señor, esa victoria de mi salvación fue más tuya que mía, porque tú hiciste todo. Pero en estos años, ¿cuál es la victoria? ¿Qué es lo que he avanzado? Y empecé a reflexionar en mi vida cristiana y me di cuenta que había muchas áreas en las cuales yo tenía que madurar, que tenía que avanzar, crecer, fortificarme, ser mejor, ¿verdad? Conforme a los estándares del Señor. Yo quiero hablarte un poco de eso, porque reconociendo que en el reino de los cielos, en la vida cristiana, hay niveles, hoy vamos a hablar algo que se llama niveles de fe. ¿Sí? ¿Qué tipo de fe es la que vivimos? Y primero tenemos que diferenciar lo que son los niveles de fe. Primero que nada, el nivel más básico ni siquiera es fe, se llama capacidad de creer. Y esa capacidad de creer es la capacidad que tiene un niño para creer en los Reyes Magos, en Santa Claus, en un cuento de hadas, o alguien que pueda adorar algo, creer en algo, y tiene esa capacidad de creer. Sí, yo elijo creer que esta planta es milagrosa. Bueno, es una capacidad de creer. Esa es la parte más básica y está en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de creer. Ese es el nivel más bajo. Después viene la fe, ¿sí? El primer nivel de fe, que es la fe que nos lleva a la salvación. Porque dice la Escritura que por fe somos salvos, ¿verdad? Y la fe viene por el oír y viene por oír la palabra de Dios. Es el siguiente paso de fe
Esa es la fe que nos es dada por Dios, que es un regalo de Dios. No es como la capacidad de querer natural que acabamos de hablar, que viene de los hombres, sino esta viene del cielo. Es un regalo divino que Dios nos da para poder creer y ser salvos. Ese es el primer nivel de fe, la fe que nos lleva a creer en Jesucristo, a creer en Dios y a ser salvos. Esa fe nos rescató, nos salvó. Ahora ya estamos del otro lado. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz admirable. Gracias a esa fe que Dios depositó en nosotros. Entonces ese es el primer nivel de fe que viene de parte de Dios. Esta fe no es cuestión de hombre, es cuestión de Dios, es un regalo divino. Y entramos a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de gloria, en donde somos salvos, somos transformados, nuestra vida empiezan a suceder cosas extraordinarias y empezamos a avanzar, ¿verdad? Después viene algo que yo llamo, o también la Biblia lo puede llamar así, que es la fe de maná. ¿A qué me refiero a eso? Que empezamos a creer que Dios es nuestro sustento. Después de que somos salvos, cambia nuestra vida, y después de creer en cosas en nosotros mismos, en nuestro trabajo, empezamos a creer que Dios es nuestro proveedor. Empezamos a creer que todo se debe de Él, por Él y para Él. Y nuestra vida cambia, empezamos a tener una vida de fe. Ya decimos, primeramente Dios hará, confío en Dios, yo sé que esto Dios va a actuar. Y empezamos a depositar esa fe, que la fe en la palabra griega es pistis, que quiere decir confianza. Empezamos a confiar en Dios, ¿sí? Empezamos a depositar nuestra confianza en Dios y empezamos incluso a declararlo. Yo creo que Dios lo hará, Dios proveerá. Dios es mi proveedor, Dios es mi médico, Dios es mi abogado, Jesucristo es mi sanador. Y empezamos a depositar esa fe. Pero ese nivel de fe a veces nos lleva a, y ese yo creo que muchos somos expertos. A mí me tocó pastorear 5 años de tiempo completo. Y la iglesia que yo pastoreaba, pues era una iglesia muy bonita y que tenía muchas necesidades, y la pastoreé con mucha alegría. Pero la verdad es que financieramente pues no había entradas, porque ahí lo que entraba era para bendecir a otros, para ayudar a otros, ¿no? Y tenías que, lo que se recibía de ofrendas, y bendecir a otros, ayudar a otras familias. Entonces era un acto totalmente de fe, de creer que Dios iba a proveer, y así era. Esos 5 años fueron maravillosos porque Dios nunca falló su promesa y siempre nos dio el pan, siempre nos dio bendición. Pero ¿a qué voy con esto? Había a veces, no escasez, porque no había escasez, siempre tuvimos un pan en la mesa, pero sí era lo necesario, solo el pan de hoy. Y al otro día volvíamos a orar, volvíamos a creer y volvía a venir el pan. Necesitábamos una necesidad, orábamos y Dios suplía esa necesidad. ¿Sí? Y yo a veces me sentía como el pueblo de Israel, que estaba en el desierto y tenía hambre y caía el maná. Pero dice la escritura que ellos no podían almacenar maná para el otro día porque se agusanaba. No podían tener más de lo que era el pan de cada día. Los viernes les caían codornices y comían un poquito de carne, ¿verdad? Carne de ave. Y así era. No podían tener más de lo que era el pan de cada día. Y muchos años yo viví así, y muchos hijos de Dios viven en ese nivel de ese pan de cada día, que es una promesa, ¿verdad? Pero sin embargo, el pueblo de Israel no se quedó ahí. El pueblo de Israel no solo vivió en esa fe de maná, sino que creció y avanzó a un nuevo nivel de gloria. ¿Sí? Pasaron de la fe de maná, porque a veces ya ni se necesita fe para vivir de maná, porque es automático, viene, porque es una promesa de Dios. El pan de cada día estará en nuestra mesa, y viene, y viene, y viene. Pero la Biblia también nos enseña que el pueblo de Israel avanzó. Después de estar muchos años dando vueltas en el desierto, viviendo con esa fe de maná, crecen, avanzan y vienen a un nuevo nivel de fe.
la gratitud, cambiar su manera de pensar, los lleva a un nuevo nivel de fe, que es el nivel de fe de conquista, donde ahora ya no venía el maná, sino ahora que poseían tierras, ganado, riquezas, comida abundante, uvas gigantes que un racimo lo cargaban entre 2 personas, y era la tierra que fluye leche y miel, una abundancia extraordinaria. Jamás volvieron a comer maná. Eso solo quedó como una bendición, como un recuerdo de aquellos años, porque ahora en la tierra prometida, con esa fe de conquista, con esa fe que dice Hebreos 11, que conquistaron reinos, dice la Escritura, ellos con esa fe de conquista fueron y tomaron la tierra que Dios les había entregado, la porción de tierra que Dios les había entregado. Y es ahí, amado hermano, amigo, que te invito a caminar hacia ese nivel de fe. La fe de maná es buena y hemos vivido, y gloria a Dios por eso, por cada provisión que Dios nos ha dado. Pero sin embargo, si somos fieles a las Escrituras, el plan de Dios no es que vivamos de maná. El plan de Dios es que entremos a la tierra prometida, a la conquista, y vivamos sobreabundantemente como el Señor lo promete. A veces se malentiende y piensa que la gente habla, dice, no, es que la prosperidad es una doctrina. No, querido amigo, la prosperidad no es una doctrina. La prosperidad es un atributo de Dios que ha estado siempre ahí para sus hijos. Las bendiciones de Dios siempre han estado ahí para los que le aman, guardan sus mandamientos y son fieles a Él. Entonces, este nivel de fe es el nivel de fe que todos debemos aspirar. Todos debemos caminar hacia esos niveles poderosos de fe. Muchas veces nos quedamos detenidos en una etapa y nos acostumbramos a vivir de esa manera, cuando Dios quiere llevarnos a mucho más, a la conquista, a tener abundantemente. A mí me pasó algo parecido y yo lo aprendí de una manera muy poderosa y quiero compartirla contigo en 2 minutos. Cuando yo pastoreaba de tiempo completo y las finanzas no eran muy buenas, entonces en ese tiempo orábamos por todo. Y me acuerdo que un día me levanté, tenía yo, no sé, 300 pesos, fui a la tienda en la mañana y les compré cosas a mis hijos, yogur, leche, galletas, y se las llevé, coman. Y comieron y todo. A la hora después, una de mis hijas me dice, oye papá, ¿y qué vamos a comer en la tarde? ¿No? Y yo me olvidé que me había gastado el dinero. Dije, no sé qué vamos a comer. Me gasté el dinero, pero vamos a orar, ¿no? Primero me dice, oye, mi mamá tenía un negocio a unas cuadras de ahí. Me dice, ¿por qué no vamos con mi abuelita y le pedimos dinero para comprar una pizza? Y le dije, mira, sí podemos ir con tu abuelita y con mucho amor ella nos va a bendecir. Pero hoy quiero hacer algo. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor sea nuestro proveedor. Que Dios nos muestre su poder y vamos a recibir la bendición sobrenatural, porque nosotros le servimos y Dios no le niega el pan al que le sirve. Entonces decidimos confiar en Dios. Llegó la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, y yo me detuve a pensar y dije, Señor, ¿cómo nos vas a proveer? ¿Cómo nos vas a sorprender el día de hoy? Dije, a lo mejor tengo que salir a la calle y me encuentro 50 pesos y con eso compro algo. O debo de buscar en mi ropa, a lo mejor ahí me encuentro un billete que olvidé por ahí. Dije, ¿cómo nos vas a proveer? Y me acuerdo que dije, luego tenía vecinas que nos apreciaban mucho. Luego tenían una fiesta, nos llevaban, pastor, hice tamales, ahí le traje, o pozole. Que a lo mejor la vecina nos trae algo. ¿Cómo nos vas a proveer, Señor? Y yo me acuerdo que estaba pensando, dije, si salgo a la calle y me encuentro 50 pesos, ya con eso la hago. Compro, en ese tiempo, te estoy hablando hace más de 12 años, compro medio kilo de huevo y hago una salsa y listo, ya comimos, ¿no? Y yo estaba pensando, dieron las 2 de la tarde
las 3 de la tarde, ya era un poquito tarde, los niños ya empezaban a tener hambre. Y yo entré a mi cuarto y dije, Señor, yo les dije a mis hijos que tú nos ibas a mostrar su poder. No quiero ir a pedirle a mi mamá porque yo he confiado en ti. Señor, aunque sea 20 pesos, pero danos, Señor. Fueron las 3 de la tarde, 3:30, y no había nada. Ya casi a las 4 de la tarde suena mi teléfono, contesto. Y era mi papá. Después de varios años de no verlo, hijo, estoy buscando tu casa, no doy, tal dirección. Y llegó mi papá en una pick-up. Después de muchos años de no verlo, hijo, ¿cómo estás? Vine a visitarte y quise traerte algo para los niños. Y bajó unos pollos rostizados, unas sodas y un pastel. Y dije, gracias, Señor, ya llegó la provisión. Pero dice papá, no, eso no es todo, traigo mucho más. Y toda la parte de atrás de la pick-up la traía llena de despensa. Llena. Bajamos todas las bolsas, llené la sala, llené el comedor y seguíamos bajando bolsas. Era una cantidad increíble, cereal, leche, bueno. Yo creo que esa despensa a dinero de hoy, por lo menos eran unos 20,000 pesos, por lo menos, a dinero actual. Una cosa increíble se llenó. Pero ¿saben? Yo en vez de ponerme alegre, me puse triste y me sentí muy mal. Cuando estaba mi papá ahí, estaban a punto de salirme las lágrimas. Le dije, papá, dame un momento. Y me subí a mi recámara, caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Dije, Señor, perdóname porque soy pecador. Perdóname, Señor, porque yo pensando que tú podrías darme 20 pesos o las sobras de alguien más o 50 pesos para comer. Perdóname, Señor, porque te tuve en poco. Porque te tuve en poco, Señor, y porque dudé de tu poder y de tu amor y de tu provisión. Porque yo no tengo un Dios de 20 pesos, Señor. Yo tengo un Dios que da abundancia. Y en ese momento el Señor me estaba mostrando en mi corazón que el que limitaba a Dios era yo, en mi mentalidad, en mi corazón, viviendo en una fe de maná. Cuando el Señor quería que tuviera una fe de conquista, una fe de ir a avanzar, una fe poderosa. Pero uno limitaba a Dios, decía, 20 pesos, Señor. Y yo creo que eso es una ofensa para un Dios vivo, para el Dios todopoderoso, para el Dios que nos ama y quiere llenarnos de bendiciones. No solo tiene el poder, sino que anhela bendecirte. Y esa fue una lección muy fuerte donde yo le tuve que pedir perdón a Dios. Dice, perdóname, Señor, porque no he creído en tus promesas. Perdóname, Señor, porque mi fe ha sido pequeña, porque mi fe te ha limitado, porque he limitado tu poder y tu amor hacia mí. Y ahí tuve un encuentro con el Señor poderoso y le di gracias a Dios. Y déjame decirte que a partir de ese momento toda mi economía cambió. Te hablo de 5 años difíciles porque ese día terminaron esos 5 años. A partir de ese momento mi fe comenzó a crecer, mi fe empezó a ser diferente y empezó a llegar la provisión sobrenatural. Empezó a venir abundancia. Por primera vez en muchos años teníamos la despensa llena, el refrigerador lleno, teníamos abundancia. A mí Dios me habló en mi corazón y me dijo, tú le has enseñado a tus hijos el Dios del pan de cada día. Dice, pero ahora yo les voy a enseñar el Dios de abundancia. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido de maneras que ustedes no se imaginan. Una cosa sí te voy a decir, nunca lo hemos buscado. Nunca hemos buscado esas riquezas. Hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos han llegado por añadidura. Claro que disfrutamos de las bendiciones, claro que Dios nos ha prosperado, pero siempre ha sido buscándolo a Él. No porque anhelemos las riquezas del mundo, no. Buscándolo a Él han venido esas bendiciones. Y yo quiero darte ese mensaje. Si tú has tenido problemas de esa situación, y no solo me refiero a lo económico, emocionalmente, físicamente, muchas cosas nos pueden ayudar a crecer. Quiero compartirte algo que me sucedió. Una vez me puse en ayuno, en oración, y era un sábado en la noche, y el Señor me dio una palabra
y empecé a hacer una predicación, una palabra hermosa, profunda. Y el domingo en la iglesia iba yo pues encendido después de salir de ese ayuno y oración de 3 días. Llegué y prediqué esa palabra. Y una predica hermosa. La prediqué muy bien y la iglesia tuvo una reacción increíble. El día miércoles, eso fue el domingo, el día miércoles me invitan a un evento de un hombre de Dios. Pero un hombre de Dios extraordinario, de los hombres de Dios más grandes que ha dado la era moderna, un gran predicador, un hombre que Dios usaba para convertir a millones de personas, y era un evangelista y andaba en varios países. Y llega ese hombre de Dios, al cual yo admiro mucho, y dice, fíjense hermanos que me metí a un ayuno y Dios me dio una palabra poderosa y la quiero predicar aquí en México por primera vez, porque de aquí nos vamos a predicar esta misma palabra a 50 países, a predicarla. Y México es el primer lugar donde la predico. Dije, wow, increíble. Y empiezo a predicar, el siervo de Dios empieza a dar la palabra y yo empiezo a darme cuenta que la palabra que él está predicando es la misma palabra que yo había predicado el domingo. Los hermanos de la iglesia iban conmigo, me dijeron, pastor, ya oyó, es la misma palabra. Y le dije, sí, es exactamente lo mismo que usted nos predicó el domingo, ¿no? Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, el mismo espíritu que está en él está en ti. Pero nuevamente no me dio alegría, me dio tristeza. Te voy a explicar por qué. Estoy abriendo mi corazón, estoy siendo vulnerable. Y dije, no me puse feliz porque dije, bueno, sí, Señor, el mismo espíritu que está en él está en mí. Pero porque yo solo prediqué a 50 personas y como 20 como que estaban durmiendo. Y este varón de Dios lo va a predicar, pero en 50 países. Simplemente ahí habíamos como 1500 personas. Y de aquí se va a ir a 50 países. ¿Por qué? Si el mismo espíritu que está en él está en mí, hay esa diferencia. Y el Señor habló a mi corazón una palabra que me transformó para siempre. El Señor audiblemente me dijo, lo que pasa, Él sí me cree. Y cuando me dijo esas palabras, impactó mi corazón. Caí de rodillas y nuevamente le volví a pedir perdón. Señor, perdóname, porque yo no he creído tu promesa. Yo no he creído como ese hombre te cree. Y ¿saben? Esa vez fue impactado mi corazón. Y me di cuenta que mi fe necesitaba crecer. Y hoy le enseño a la iglesia, hoy en día, le digo, si tus sueños no son tan grandes, pero tan grandes, que solo se puedan cumplir a través de un milagro, es que no son sueños de Dios. Porque Dios nos hace creer en fe. Incluso el mismo Señor Jesús dijo, si tú creyeras, le dirías a esa montaña, arráncate y se echaría al mar. O sea, eso rompe todo límite. La Escritura dice que nada es imposible para el que cree. Pero a veces nuestra fe es la que está en un nivel muy bajo. A veces las situaciones de la vida, nuestro contexto, nuestra doctrina, nuestra manera de pensar, nos atrapa en un nivel de fe. Cuando Dios quiere llevarnos hacia allá. Si tú has vivido esos niveles de fe, no quiere decir que estés mal. Es bueno porque ya estás en la fe. Pero el Señor quiere llevarte a ser mejor. Dice la Escritura, el que ya es santo, santifíquese más. Y el creer, el tener fe, es santidad. Y mientras más santidad tenga yo, más fe voy a creer. Porque la santidad, habla la Escritura que es pureza. Es un corazón puro, sin mezcla, sin mancha. Mientras mi corazón sea más puro para Dios, mi fe es mayor, ¿sí? Mi entrega es mayor. Y esta fe nos hace conquistar, nos hace creer, nos hace avanzar. A veces tenemos que creer más en Dios. Hace muchos años, cuando empezó a subir la gasolina, un hermano me dijo, hermano, no sé qué voy a hacer. La gasolina estaba en tanto y ahora cuesta tanto. Creo que iba a subir a 13 pesos, algo así. Y dije, hermano, si Dios nos da para la gasolina ahorita que vale 7 pesos, también nos dará cuando cueste 25 o 100 pesos. ¿Sí? Y así ha sido. Hoy que la gasolina vale tanto, Dios nos sigue proveyendo. Dios sigue siendo nuestro proveedor. A veces no podemos limitar a Dios.
No podemos limitar a Dios a nuestro entendimiento, a lo que nosotros entendemos de Dios, sino tenemos que buscar creer más, creerle más, porque la palabra fe, voy a repetirlo, es creer en la fidelidad de Dios. Y yo sé que Él es fiel, y yo sé que no tengo un Dios de 20 pesos, es un Dios que quiere bendecirme. Sobre todo si estás en obediencia, si eres una persona que vive en santidad, si eres una persona que le sirve, que eres fiel, Dios quiere bendecirte grandemente. Pero a veces es nuestro nivel de fe el que no permite que vengan todas las bendiciones que Dios quiere traer a nosotros. Porque la fe nos hace actuar, la fe nos hace avanzar, la fe nos hace dar, ayudar a otros, porque sabemos que Dios va a llenar siempre nuestras arcas. Dios le da semilla al que siembra. Y cuando nosotros estamos dispuestos a bendecir a otros, a darle al pobre, a la viuda, al huérfano, Dios nos sigue proveyendo abundantemente para que podamos seguir haciéndolo. Recuerden que un mandato del Señor es darle a otros, es darle a los pobres, a la viuda, al huérfano. Entonces imagínate que Dios te dice, dale a los pobres. Pues Señor, si yo soy el pobre. No, Señor nos mandó porque está establecido que Él nos va a bendecir para que nuestras manos puedan bendecir a otros. Te quiero dar un pequeño tip. Dicen ahora los jóvenes, un hack de vida. Dios le da semilla al que siembra. Yo no conozco un solo hombre o mujer de Dios que le hayan pedido a Dios bendición para bendecir a otros, sobre todo a los de su casa, y Dios se los niegue. Pidan para dar. Señor, yo quiero construir mi iglesia. Señor, yo quiero poner el techo de la iglesia. Señor, yo quiero donar un equipo de sonido. Señor, yo quiero dar alimento a los pobres. Señor, yo quiero bendecir un orfanatorio. Señor, yo quiero... Pidan, creyendo, con esa fe de conquista, y Dios les dará, sobre todo si ustedes lo han pedido, para usarlo conforme a su voluntad, para bendecir a otros, para llevar el reino, para empujar a la iglesia, para bendecir a tus pastores, a la persona que te cuida espiritualmente. Pídelo y Dios lo hará. Dios lo hará de una manera poderosa. Lo ha hecho conmigo. Dios lo ha hecho conmigo y le doy gracias a Dios por eso. Pero sí, un día fui confrontado porque mi fe estaba en niveles muy bajos. Tenía una fe de maná. Ahora estoy trabajando día a día en tener una fe de conquista, una fe de sobreabundancia, una fe que pueda bendecir a todos aquellos, los que están a mi alrededor. Yo quiero ser el que dé, porque la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y sabes, yo quiero ser esa persona que estire su mano para bendecir. Y se lo digo todos los días, Señor, bendíceme para yo poder bendecir. Y es así como nuestra fe empieza a crecer y empezamos a ver resultados y empezamos a vivir en el nivel más alto de la bendición de un ser humano. Es el vivir para dar. Así que, querido hermano, hoy te dejo esta palabra, esta pequeña reflexión. Espero que se encienda tu corazón y con esta fe crezcas a maneras extraordinarias y que puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Gracias por estar en este espacio. Les mando un abrazo fuerte y que Dios les bendiga. ¿Escuchaste? Vida y esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y esperanza.